Imagina esto. Alguien toma un balde de cemento fresco, gris, pesado, con ese olor mineral tan característico, y en lugar de dejarlo secar como siempre se ha hecho durante miles de años, vierte dentro un chorro de pintura. No una gota, no un accidente, sino una mezcla deliberada. Lo que ocurre después no debería ser posible según todo lo que sabemos sobre construcción. La superficie cambia de color, sí, pero también cambia de textura, de comportamiento, de resistencia. Y cuando el resultado final se seca por completo, lo que queda sobre la mesa hace que hasta los ingenieros más experimentados se queden en silencio durante unos segundos, tratando de entender qué acaban de presenciar. Durante generaciones, el cemento ha sido sinónimo de algo frío, gris, funcional, invisible casi. Nadie mira una acera y piensa en arte. Nadie observa una columna de concreto y siente curiosidad estética. El cemento cumple su función, sostiene, resiste, protege y luego desaparece detrás de otros materiales más vistosos. La pintura, por otro lado, ha sido siempre el territorio de la belleza, del color, de la expresión. Dos mundos que parecían destinados a no cruzarse jamás, salvo para cubrir uno con la otra al final de una obra. Pero, ¿qué pasa si en lugar de pintar sobre el cemento, se pinta dentro del cemento? Esa pregunta, aparentemente simple, esconde una cantidad sorprendente de física, de química y de historia que pocas personas conocen. Para entender por qué esta mezcla genera un resultado tan inesperado, primero hay que entender qué es realmente el cemento a nivel molecular. No es simplemente polvo gris que se endurece con agua por arte de magia. El cemento está compuesto principalmente por silicatos de calcio y cuando entra en contacto con el agua ocurre un proceso llamado hidratación. Esto no es solo secado, como muchos creen. Es una reacción química exotérmica, es decir, que libera calor, en la que se forman nuevos compuestos cristalinos que se entrelazan como una red microscópica, dándole al concreto su dureza característica. Ese proceso puede tardar horas en iniciar visiblemente, pero continúa fortaleciéndose internamente durante semanas, incluso meses. Ahora bien, la pintura convencional también es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Está formada por pigmentos que le dan el color, un vehículo o resina que actúa como aglutinante, y disolventes o agua, dependiendo si es una pintura al óleo o una pintura acrílica de base agua. Cuando se introduce esta sustancia en medio del proceso de hidratación del cemento, ocurre algo que muy pocas personas se detienen a analizar. Los polímeros de la pintura empiezan a interactuar con los cristales que se están formando dentro del concreto. En lugar de quedarse como una capa superficial, algunos de esos compuestos se integran en la estructura interna del material, mientras éste todavía está en fase líquida o semilíquida. Aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante. Dependiendo del tipo de pintura utilizada, el resultado puede ser radicalmente distinto. Si se usa una pintura acrílica de base agua en proporciones controladas, el polímero acrílico puede actuar casi como un aditivo modificador, similar a los que se usan en la industria de la construcción para mejorar la flexibilidad y reducir la fisuración del concreto. De hecho, esto no es pura casualidad casera. Existen productos comerciales llamados morteros modificados con polímeros, que se utilizan profesionalmente desde hace décadas para reparaciones estructurales, precisamente porque el polímero mejora la adherencia y reduce la porosidad. Pero si en cambio se utiliza una pintura de base oleosa o solvente, ocurre justo lo contrario. El aceite repele el agua necesaria para la hidratación del cemento, interrumpiendo parcialmente la reacción química que le da resistencia al material. El resultado visual puede parecer fascinante, con vetas, marmoleados y contrastes que recuerdan al mármol natural, pero la resistencia mecánica de esa pieza puede verse comprometida seriamente. Es precisamente ese contraste entre lo que se ve y lo que realmente sucede en el interior, lo que ha generado tanta fascinación en talleres de arte, en canales de experimentación y en pequeños laboratorios caseros alrededor del mundo. Hay un dato histórico que pocos conocen y que conecta directamente con este experimento. El cemento, tal como lo conocemos hoy, llamado cemento Portland, fue patentado en 1824 por Joseph Aspdin, un albañil inglés que buscaba imitar la piedra de Portland, una roca caliza muy valorada en la construcción británica de la época. Aspdin quemaba piedra caliza junto con arcilla a temperaturas extremadamente altas y luego molía el resultado hasta obtener un polvo fino. No tenía microscopios ni análisis químicos modernos, pero intuyó algo que la ciencia confirmaría siglos después: que la combinación correcta de minerales podía crear un material más fuerte que la suma de sus partes por separado. Lo curioso es que los romanos, mucho antes que Aspdin, ya usaban una forma primitiva de concreto, mezclando ceniza volcánica con cal. El Panteón de Roma, construido hace casi 2000 años, todavía tiene la cúpula de concreto sin refuerzo más grande del mundo, y sigue en pie.
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrieron hace pocos años que el concreto romano contenía pequeños fragmentos de cal sin mezclar completamente, y que estos fragmentos, lejos de ser un error de fabricación, actuaban como un mecanismo de autorreparación cuando el agua de lluvia entraba en pequeñas grietas. Es decir, los romanos crearon, sin saberlo, un material que se curaba a sí mismo con el tiempo. Este hallazgo revolucionó por completo la forma en que hoy se piensa el desarrollo de nuevos materiales de construcción. Volviendo al experimento de mezclar cemento con pintura, existe otro fenómeno fascinante relacionado con el color. Cuando ciertos pigmentos entran en contacto con un ambiente altamente alcalino como el del cemento fresco, que puede tener un pH cercano a 13, algunos pigmentos orgánicos simplemente se degradan y pierden su color con el tiempo. En cambio, los pigmentos inorgánicos, como los óxidos de hierro, son extremadamente estables en ese ambiente. Por eso, en la industria de concretos decorativos, se utilizan casi exclusivamente óxidos minerales para teñir el hormigón, logrando tonalidades que van desde el rojo terracota hasta el amarillo ocre, y que se mantienen inalterables durante décadas, resistiendo la radiación solar y la humedad sin decolorarse. Esto explica por qué. Cuando alguien mezcla una pintura comercial cualquiera con cemento esperando un color vibrante y duradero, muchas veces se lleva una sorpresa. El resultado inicial puede verse espectacular, con colores intensos y patrones únicos, pero con el paso de las semanas, expuesto al sol y a la humedad, ese color puede desvanecerse, cambiar de tono o incluso desprenderse en forma de pequeñas escamas. La superficie que parecía sólida en realidad esconde una batalla química silenciosa entre dos materiales que no fueron diseñados originalmente para coexistir. Sin embargo, no todos son limitaciones. Artistas y arquitectos de vanguardia han encontrado maneras ingeniosas de aprovechar esta combinación de forma controlada y duradera. Uno de los métodos más efectivos consiste en no mezclar la pintura directamente con el cemento húmedo, sino aplicar pigmentos minerales especialmente diseñados para uso cementicio, combinados con selladores hidrófugos una vez que la pieza ha curado completamente. De esta forma se obtiene el efecto visual deseado, sin sacrificar la integridad estructural. Este enfoque se utiliza hoy en encimeras de concreto pulido, suelos industriales decorativos y hasta en mobiliario urbano de diseño, donde la estética y la resistencia deben convivir sin comprometerse mutuamente. Otro dato que sorprende a la mayoría de las personas es que la temperatura ambiente durante el proceso de mezcla influye enormemente en el resultado final. El cemento hidrata más rápido en climas cálidos, lo que reduce el tiempo disponible para que la pintura se distribuya de manera uniforme antes de que la mezcla comience a endurecer. En cambio, en climas fríos, la reacción se ralentiza, dando más tiempo de trabajo, pero también aumentando el riesgo de que la pintura, especialmente si contiene agua, se separe visualmente en capas antes de que el cemento fragüe por completo. Por eso, en videos virales donde se ve este experimento realizado en distintas partes del mundo, los resultados nunca son exactamente iguales, aunque se use el mismo tipo de cemento y la misma marca de pintura. Existe además un fenómeno visual que la ciencia de materiales llama migración de fase y que explica por qué, al cortar una pieza de cemento pintado después de que ha secado, a veces se descubren patrones internos completamente distintos a los que se veían en la superficie mientras la mezcla estaba fresca. Esto sucede porque, durante el proceso de fraguado, los componentes más densos tienden a hundirse ligeramente, mientras que los más livianos, como ciertos aditivos de la pintura, tienden a ascender hacia la superficie. Es un proceso similar, aunque mucho más lento y sutil, al que se observa cuando se mezclan líquidos de distinta densidad y se dejan reposar. El resultado son piezas que, al ser cortadas transversalmente, revelan capas y vetas que nadie planificó conscientemente y que hacen que cada pieza sea absolutamente única, casi como una huella digital mineral. Para quienes quieran experimentar con esto de forma segura, hay algunas recomendaciones prácticas que marcan una diferencia enorme en el resultado final. Es fundamental utilizar guantes y protección ocular, ya que el cemento fresco es altamente alcalino y puede causar quemaduras químicas en la piel si el contacto es prolongado. También es recomendable trabajar en un espacio bien ventilado, especialmente si se utiliza pintura de base solvente, ya que los vapores pueden ser tóxicos en espacios cerrados. En cuanto a las proporciones, los expertos en concretos decorativos sugieren que la cantidad de pintura o pigmento no debería superar entre un 5 y un 10% del peso total del cemento, porque superar ese límite compromete seriamente la resistencia estructural de la mezcla final, sin importar cuán interesante se vea el resultado inicialmente. También es importante mencionar las excepciones y limitaciones de este tipo de experimentos, porque mantener la honestidad sobre lo que realmente funciona es tan importante como mostrar lo fascinante del proceso. No todas las combinaciones de cemento y pintura
producen resultados estéticamente atractivos. Algunas pinturas, especialmente las que contienen aceites secantes tradicionales, pueden generar una reacción de saponificación en contacto con el ambiente alcalino del cemento, produciendo una sustancia jabonosa y quebradiza en la superficie que se desintegra con facilidad al tacto. Además, piezas hechas con estas mezclas experimentales no deberían usarse jamás en aplicaciones estructurales reales, como columnas, vigas o cimientos, ya que su comportamiento bajo carga no ha sido probado ni certificado por ningún estándar de ingeniería. Son piezas decorativas, artísticas, fascinantes para observar y aprender, pero no reemplazan al concreto técnico, diseñado y probado específicamente para soportar peso y esfuerzo estructural. Lo que hace que este tema resulte tan atrapante no es solamente el resultado visual, sino lo que representa a un nivel más profundo. Es la demostración de que incluso los materiales más comunes, los que damos por sentado, los que pisamos todos los días sin pensar en ellos, guardan un universo entero de física y química esperando ser explorado. El cemento que sostiene nuestras ciudades y la pintura que decora nuestras paredes parecen pertenecer a categorías completamente distintas de la vida cotidiana, pero en el momento exacto en que se encuentran, revelan que la frontera entre lo estructural y lo estético siempre fue más delgada de lo que imaginábamos. Esta clase de curiosidad, la de preguntarse qué pasaría si se combinan dos cosas que nunca deberían estar juntas, es exactamente el motor que ha impulsado gran parte de la innovación en materiales a lo largo de la historia humana. Desde el concreto romano que se autorreparaba hasta los polímeros modernos que hoy fortalecen estructuras en zonas sísmicas, cada avance comenzó con alguien haciéndose una pregunta simple, casi ingenua, y decidiendo comprobarla con sus propias manos en lugar de simplemente aceptar que las cosas siempre habían sido de una manera. Así que la próxima vez que veas una acera gris, una pared de concreto o incluso un simple bloque de cemento en una obra en construcción, tal vez lo mires de una forma distinta. Detrás de esa aparente simplicidad hay una danza microscópica de cristales formándose, de moléculas interactuando, de química trabajando silenciosamente para sostener el mundo que construimos. Y quién sabe, quizás la próxima gran innovación en materiales de construcción no salga de un laboratorio corporativo con presupuestos millonarios, sino de la curiosidad de alguien que decidió simplemente mezclar dos cosas que nunca debieron juntarse, solo para ver qué pasaba. Si este viaje por la química oculta, detrás de algo tan cotidiano como el cemento y la pintura, despertó tu curiosidad, cuéntame en los comentarios qué otra combinación imposible te gustaría que exploráramos juntos en un próximo video. Comparte este video con esa persona que ama los experimentos, la ciencia y los misterios cotidianos que casi nadie se detiene a explicar. Y si quieres seguir descubriendo los secretos escondidos detrás del mundo que te rodea, suscríbete al canal, porque esto apenas comienza.